Gustavo, ¿qué lección le ha dejado su paso por el gobierno que quisiera aplicar en el futuro en caso de llegar al poder? O sea, ¿cuáles son esos aprendizajes? Sí, Ángela Patricia, es muy vasto, el país es muy complejo. Estamos ante un país de los más complejos de la Tierra. Ningún país ha tenido grupos guerrilleros de hace 70 años, ninguno. Ningún país ha tenido 7, 8, 10 carteles de la droga al tiempo. Ningún país ha tenido al tiempo guerrillas, paramilitares, delincuencia común y todo esto porque lo dijo la ONU antier en un informe, somos el tercer país más desigual de la Tierra, porque la guerra no la produce la pobreza. Entonces, si usted está en un barrio pobre, todo el mundo es pobre, es feliz y se comparten los buñuelos en Navidad y bailan y todo, pero apenas llega el rico al barrio a pisotear a los demás, hay esa desigualdad es la que genera la guerra. Y aquí hay una desigualdad enorme que no podemos desconocer, lo acaba de decir la ONU. Después de Sudáfrica y de Namibia, somos el tercer país más desigual de la Tierra y eso no puede ser. ¿Por qué somos tan desiguales? Porque precisamente esta clase política en conjunto con estas élites han hecho unas leyes y unas reformas tributarias para que estas élites sean cada vez más ricas, que a mí no me molesta que sean cada vez más ricas. De hecho, he dicho que necesitamos más ricos. En Colombia hay muy poquitos ricos. Y mientras que la gente abajo se va abriendo esa brecha y cada vez es más pobre. Entonces la desigualdad es la que promueve la violencia en Colombia. Y por eso entonces a mí yo lo que más celebro es que el presidente nos haya dicho a todos los funcionarios cuando entramos, vamos a gobernar en la periferia. Tenemos que gobernar en la periferia, porque es donde está la desigualdad, es donde está generándose la violencia. Y si nosotros logramos empezar a gobernar de afuera hacia adentro, algún día vamos a tener un poquito más de igualdad, que es lo que le hace falta a este país. Y con mucha más transparencia y rectitud, porque yo creo que esa es una Sí, no, mire, tengo que gran, decir y hacer gran el mea lección. culpa, tengo que decirlo, aquí no podemos tapar el sol con las manos, no es lo que yo esperaba y tampoco es lo que esperaba el presidente, se lo puedo decir, tenemos mucha decepción con la gente que está robando, porque no tiene que ser así. Nosotros prometimos cambiar el país y el país estaba en manos de corruptos, está en manos de violentos, está en manos de personas inescrupulosas y no hemos podido hacer ese cambio como queríamos. De hecho, yo le he dicho a mis compañeros, estamos o ya perdimos o estamos perdiendo la bandera anticorrupción y hay que recuperarla. Y eso se hace con ejemplo. Y eso sí, yo te puedo decir algo aquí, independientemente de lo que uno quiera pensar o no del presidente, y eso sí lo he conocido, yo nunca le he visto al presidente ni un billete en el bolsillo y yo los puedo conminar a que busquen en todas en los bancos de Colombia si él algún día ha tenido una tarjeta de crédito. Es un hombre que no le Bueno, lo gusta la hemos visto plata. con bolsas de dinero, ¿no? Bueno, pero Con eso bolsas de ya también quedó dinero aclarado por la efectivo. corte que era para una campaña y eso, pero él es un tipo que totalmente desprovisto de la ambición económica. Pero tiene una responsabilidad política quien nombra a unas personas que sí roban. Obviamente nosotros tenemos una responsabilidad política ahí, no se puede negar. Y mi última pregunta, Gustavo, obviamente usted tiene responsabilidad política y seguramente quien aspire y quien haya hecho parte del gobierno va a tener que cargar con esa responsabilidad. Y eso me lleva a hacerle mi última pregunta. ¿Cómo cree usted que el país va a recordar el gobierno de Gustavo Petro? El país va a recordar al presidente Petro de diferentes maneras. Ha habido una ruptura, digamos, en las formas. Ha habido digamos, él llegó aquí a romper unos paradigmas, unas cosas que se habían normalizado. De hecho, mire, le digo, el ministro Bonilla, nosotros lo conocemos, El exministro de Economía. exacto, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es un señor que en su vida se robaría un peso. Lo conocemos y se va a ir a la cárcel, seguramente. ¿Por qué? Porque entró dentro de unas prácticas que aquí se han normalizado, que es dejarse chantajear del Congreso por votos, si es que eso pasó, y eso se hacía en todos los gobiernos, pero más. Y lo que pasa es que la lupa, como los medios no son nuestros, los 5 grandes medios de Colombia están en manos de los 5 grandes dueños de Colombia. Entonces la lupa hacia nosotros es más grande y se la pusieron a Ricardo Bonilla y lo pillaron cometiendo una práctica que todos han hecho, pero que a los demás la lupa era chiquita. Entonces esas cosas son las que se han venido a romper, pero no podemos seguir normalizando. Yo celebro que la justicia le ponga freno a esto. Y es que, por ejemplo, mira, le voy a decir una cosa. La angustia de un ministro de Hacienda cuando tú tienes que pagar una nómina de varios billones de pesos y no tiene la caja
y entonces necesita pedir un crédito y va a la comisión de crédito de la comisión tercera, porque yo fui presidente de la comisión tercera del Senado, que es la comisión económicas. Y no se reúnen la primera vez, y no se reúnen la segunda, 6 veces y no se reunían esperando a ver qué negociaban con el ministro, que en su angustia para poderle pagar a todos los maestros, a los soldados, al ejército, pues tiene que ir a decirles, bueno, ¿qué hay que hacer para que me aprueben este préstamo? Entonces eso funciona mal, esa relación de chantaje del Congreso con el Ejecutivo funciona mal hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, como te digo, a nosotros nos ponen la lupa más grande, pero son cosas que de la mermelada se viene hablando aquí hace décadas. Eso Pero nadie eso puede no va decir, a cambiar, eso no va a cambiar a corto pero hay que plazo, aspirar a Gustavo. cambiarlo. Si usted aspira a ser presidente de este país, va a transar con los políticos No, de siempre, le va a no, tocar, y ¿o ahí, no? y ahí está el cambio, porque yo sí no transaría con el Congreso. Ah, ¿no No, quieren aprobar? eso mismo nos prometió el presidente actual. No, pero Y el cambio no es llegó. que aquí qué es lo que hay que hacer, y lo hizo en Tanas Mocos alguna vez en el Consejo de Bogotá. Yo no me les bajaría los pantalones, pero el alcalde de Bogotá, cuando empezó el chantaje del Consejo, volteó la cara, se bajó los pantalones y le mostró la cola. Eso es un símbolo de lo que hay que hacer. No hay que hacerlo de esa manera, obviamente, pero sí es que decirles, a mí no me chantajean. Vamos a sacar el país adelante entre todos. Ustedes tienen muy buenos salarios, debería ser suficiente. Y ustedes díganle a la ciudadanía de cara al país qué es lo que pretenden. Y yo sí saldría a denunciarlos. Yo sí saldría cuando No presento lo ha una... hecho, no lo ha hecho porque si usted hizo parte del gobierno y los Uy, no, políticos le mira mis están pidiendo críticas del coimas, Congreso. Estoy escribiendo ¿usted hasta por qué un no lo ha libro. hecho? No, estoy escribiendo hasta un libro de todas las porquerías que pasan en el Congreso, Ángela Patricia. Pero si yo como presidente presento una reforma que es, por ejemplo, una reforma educativa, una reforma laboral, etcétera, que le sirve a todos los colombianos y empiezo a recibir ese chantaje, pido la televisión y digo, los congresistas fulano, fulano y fulano están pidiendo puestos o están pidiendo contratos a cambio de estos votos y no se los voy a dar. Y los denuncio. Eso sí te lo aseguro que así va a pasar. Yo no va a, ese chantaje tiene que terminarse. Es un mal diseño institucional. Por ejemplo, que el Congreso elija al procurador. Pasé proyectos de ley para subsanar eso. Para que el Congreso no elija al procurador, no elija al contralor, que son los que cuidan la plata, están pidiéndole a los congresistas que voten por ellos. O sea, el mismo juez eligiendo, la misma persona eligiendo a su juez. Eso tampoco tiene que pasar. Hay muchas cosas por cambiar, pero hay que hacerlo de manera institucional, sin sobresaltos, sin violar la Constitución. Y todo eso se puede con paciencia, con seducción, con diálogo, que eso es lo que nos ha faltado tal vez en este periodo. Bueno, ojalá que el gobierno lo escuche y denuncie con nombre propio quiénes son los congresistas que piden coimas para que le aprueben las reformas al presidente, si ese es el caso. Gustavo, un gusto haber conversado y ojalá que volvamos a hacerlo cuando ya se definan las candidaturas, si es que Claro resulta que usted sí, Ángela elegido. Patricia. Ahí estaré y muchísimas gracias por la entrevista y a los televidentes un saludo muy Gracias por, grato. Bueno, hasta luego. gracias por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, gracias. Es claro que Gustavo Bolívar se ve decepcionado con el lastre de la corrupción que salpica a este gobierno en Colombia. Pero le va a quedar muy difícil deslindarse de un gobierno inmerso en tantos escándalos de corrupción, porque hizo parte de él y a pesar de todo sigue defendiendo al presidente Gustavo Petro. La gente, como él mismo lo ha dicho, exige transparencia, rectitud, una buena gestión. Y aunque Gustavo Bolívar parece salir airoso de su cargo, la pregunta es si esta percepción y su liderazgo temporal en las encuestas le alcanzarán para lograr no solo la candidatura de la izquierda en Colombia, sino para alcanzar la presidencia. Falta mucho tiempo para la primera vuelta presidencial de finales de mayo del año entrante y muchas cosas pueden pasar. Y a lo mejor el hecho de que por ahora el presidente Petro le haya dado la espalda puede ser lo mejor que le puede pasar a Gustavo Bolívar, un candidato o un precandidato que aspira a limpiar la corrupción precisamente en lo que el actual gobierno de Gustavo Petro está totalmente enlodado. Gracias por acompañarme una vez más. Y no se les olvide suscribirse al canal en YouTube, @PatriciaJarniotVideos. Le hacen clic a la palabra suscribirse, es gratis y quedamos conectados. Lo mismo, los espero que me sigan por Spotify. Gracias de nuevo, nos vemos la próxima semana en otra entrega de ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con